del 2021, tenemos invitados de lujo. Nuestra compañera Mónica Macha, Francisco Oliveira, el padre Paco, amorosamente conocidos por todos, y un lujazo también tenerlo a Eduardo de la Serna en este conversatorio. Mi nombre es Marisa Pedroso, estoy coordinando junto a Mabel y Ariel el Frente de Educación de Nuevo Encuentro Provincia de Buenos Aires, y les cuento un poquito la cosita de cómo surgió este conversatorio. Tiene que ver con Ariel Acosta, que es el compañero de La Matanza, ¿no? Que nos dice que los conoce a Paco y que habla con él y que nos parece un encuentro con Paco. Por supuesto nos entusiasmó mucho la idea, compartimos con los compañeros e inmediatamente se lo dijimos a Mónica, que por supuesto nos dijo que sí, como siempre, a cada cosa en que la llamamos, en que la invitamos. Luego fuimos pensando la temática y Ariel nos dice que también va a participar Eduardo. Entonces, bueno, ahí ya la emoción, lo que iba a suceder se agrandó. Bueno, nos reunimos, nos juntamos, somos educadores populares de diversas geografías, somos militantes políticos convencidos que hay que tomar partido, discutir, sostener, ampliar la politicidad de nuestros proyectos pedagógicos, pero así también interpelarnos a nosotros mismos como ciudadanos, militantes, educadores, interpretar e interpelar nuestras prácticas y nuestro compromiso para garantizar el derecho social a la educación. Así que todos sabemos que los tiempos neoliberales, en lo que se apuesta con firmeza, ¿no?, colonizar la subjetividad, es necesario poner palabra, debate en cada uno de nuestros espacios. Las diferentes miradas de esta temática y la posibilidad de escuchar a tres grandes referentes es para nosotros un lujo, un enorme placer, y sobre todo es esta urgencia de decir nosotros, nosotras, nosotres. Así que les vamos a ir pidiendo a los compañeros que se presenten en el chat, que si van surgiendo preguntas los hagan también, y la recogeremos con Mabel. Mabel Mesa es la presidenta del Consejo Escolar de Morón. Hola Mabel, ¿cómo estás? Hola Marisa, acá estoy como militante, como estamos todos, así que encantada de verlos a todos y a todas acá. Bueno, yo voy a estar un ratito con ustedes contándoles quiénes nos acompañan de manera muy, muy amplia para no dejar a nadie afuera, ¿no es cierto? Hoy está, creo que anda por ahí, todavía no la vi, nuestra compañera referente de la Mesa Nacional de Educación de Nuevo Encuentro, Silvia Vázquez, todos la conocen, es profesora de la Universidad Nacional de Luján y es coordinadora de la Mesa de Educación del Instituto Patria. Así que Silvia, si estás por ahí, hola. Y hola, gracias por la invitación y un lujo. Acá estoy. Gracias a vos que siempre estás, así que nada más que eso. Y también les agradecemos el acompañamiento de todos nuestros compañeros, referentes territoriales de los distintos distritos. Hay jefes distritales, jefes regionales, jefas distritales, jefas regionales, concejalas y concejales, consejeros y consejeras escolares. Así que vamos a hacerla cortita las presentaciones para poder escuchar y disfrutar a los tres grandes referentes que hoy nos acompañan y poder hacer preguntas. Como dijo Marisa, trataremos de anotar y de tomar todas las inquietudes que ustedes tienen y pasárselas para que puedan tener una respuesta. Así que bueno, Marisa, te vuelvo a pasar la posta y seguimos. No, solamente agradecerles a Cristian, a Emilia y a Silvina, que gracias a ellos podemos salir por estos dos canales, si no sería imposible este encuentro. La idea está planteada hasta las 21 horas. Algunos nos pidieron eso, pero bueno, nos podemos quedar los que queremos seguir o no tienen otra tarea. Y bueno, está todo dicho, así que
a este interesantísimo conversatorio que denominamos Peronismo y Cristianismo, con Eduardo, con Paco y con Mónica. Le cedemos la palabra a quien fue el iniciador de todo esto, que fue Ariel. Muchísimas gracias, compañeros, compañeras. Bueno, creo que esta oportunidad como educadores populares de ponernos a pensar en términos de lo político, lo territorial, la mirada, digamos, de la teología en función de la lectura de la realidad, creo que ameritaba este encuentro tenga esta masividad y esta posibilidad, inclusive, que abre la reflexión sobre nuestras praxis e inclusive sobre nuestras utopías pensadas en términos de nuestra vocación política, que es la de transformar la realidad del pueblo. Bueno, quienes presiden este conversatorio, la diputada nacional Mónica Macha, presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, presidenta de Nuevo Encuentro, provincia de Buenos Aires. El padre Francisco Olveira, cura de la parroquia Monseñor Allevé y compañeros mártires de Merlo, y Eduardo de la Serna, que es cura de la diócesis de Quilmes y trabaja en la parroquia Jesús el Buen Pastor de San Francisco Solano. El título, compañeros, es realmente muy movilizante, porque nosotros que estamos transitando el territorio en función de conversar con nuestros compañeros, con nuestros estudiantes, con los padres de nuestros estudiantes en esos territorios, siempre el aspecto o la dimensión política está muy vinculada en gran medida por este atravesamiento de la espiritualidad popular y la religiosidad popular. Y por eso era tan importante y tan interesante, digamos, abrir esta mesa. Invitarnos a conversar y escucharnos y reflexionar en función de lo que cada uno de los ponentes o expositores de esta mesa nos va a invitar seguramente. Así que, bueno, creo que en el contexto, digamos, de esta historicidad que de alguna manera plantea el peronismo y el cristianismo en la Argentina, con una fuerte impronta vinculada con los procesos llevados a cabo por los curas del tercer mundo, sacerdotes del tercer mundo, en la década del 60-70, y esa confluencia, digamos, que se va retroalimentando en los nuevos procesos históricos políticos. Y acá estamos, así que vamos a darle lugar, vamos a darle inicio a este conversatorio, invitando a Francisco o a Eduardo, no sé quién quiere tomar la palabra primero para comenzar y dar el puntapié inicial. Muchísimas gracias. Disculpa, Ari, que te intervenga un minuto. Queremos pedirle a los compañeros si por favor pueden encender las cámaras para sacar una fotito antes de ingresar y después le damos la palabra al padre Paco, si les parece bien. ¿Cómo se llama el libro que nos dejó? Mira, todo casa. Sí. Ahí está, compas, muchísimas gracias. Bien, Paco, tenés la palabra nomás. Bueno, teniendo a Mónica y teniendo a Eduardo, yo voy a ser bien, creo, cortito, porque quiero escucharles realmente también a ellos, que seguro van a saber mucho más que este gallego.
Miren, lo primero de todo es que, bueno, creo que está claro que el peronismo es una experiencia, antes que nada una experiencia bien concreta, ¿no? Una práctica. Algo así como la teología de la liberación. Primero es la práctica y después vinieron las 20 verdades peronistas, después vino la conducción política, después vino digamos, pero ante todo es una práctica, ¿no? Que después se fue traduciendo también en cuestiones teóricas, ¿no? Una experiencia concreta y una práctica que nos hace absolutamente distintos en América Latina, ¿no? Es una experiencia única en América Latina y que uno podría decirlo algo así como que mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar, ¿no? Primero se hizo, primero se realizó, y bueno, no por casualidad salió un pueblo a pedir la vuelta de Perón cuando lo llevaron a la isla del Tigre, a Martín García, y después 18 años pidiendo también el retorno de Perón a nuestra patria. Así que si nosotros no tenemos primero una práctica, por más que dialoguemos sobre el peronismo y hagamos grandes discursos, grandes filosofías, no vamos a ser claramente peronistas, ¿no? Si no tenemos una experiencia concreta, si no nos embarramos, si no tocamos la realidad de cada día, podemos hacer muchos Zoom, pero quedaremos en palabras, ¿no? Carlito Mujica decía que el peronismo coincidió con su cristianización, ¿no? Y que eso fue cuando descubrió a los pobres. Él era de una familia cristiana, claramente, de una familia cristiana y oligarca, pero dice, cuando descubro a los pobres es cuando descubro el peronismo. Y creo que casi todas y todos sabemos ese hecho de la vida de Carlos, en el que él va a un conventillo en el cual trabajaba, ya había caído Perón, él había participado en la alegría orgiástica, como él lo define, de la caída de Perón, y ahí ve una frase que dice, sin Perón no hay patria ni Dios, abajo los cuervos. Los cuervos eran los curas, ¿no? Vestidos de negro, ya sea con la sotana en esa época, o con el cuellito, digamos, con el clergyman. Bueno, y ahí él se pregunta, si mi pueblo está triste y yo estoy contento, digo, algo me está fallando, ¿no? Y él dice también que el peronismo es un movimiento que asume los valores cristianos en determinada época, ¿no? Ahí empezamos con el tema, ¿cuáles son los valores cristianos? Porque cristianos, para mí no son cristianos, ¿no? Como de derecha, iba a decir, o como tampoco puede haber peronistas de derecha, claramente. Por ahí también decía Carlos que si el peronismo deja de ser revolucionario, bueno, eso no es peronismo. Bueno, ¿qué son los valores cristianos? Un cristiano de derecha te va a decir que es el matrimonio único, hoy justo que es el día LGTBQ, no sé si lo dije bien, a veces todavía uno tiene que ir deconstruyéndose y aprendiendo. Yo creo efectivamente que hay solo un modelo de pareja, de matrimonio, que es en el que reina el amor. Ahora, si son de 2 hombres, 2 mujeres, bueno, eso es absolutamente irrelevante, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decir? Muchas veces se ha reducido el cristianismo a una cuestión de moral
y podríamos decir moral sexual, y podríamos decir de una moral individual, y sin embargo los valores cristianos tienen que ver con la fraternidad, la solidaridad, la igualdad, la hermandad, la falta de ambición, de no querer tener cada vez más, sino de vivir con sencillez. Ahí hay una bienaventuranza. Yo no quiero entrar mucho en la cuestión bíblica porque tenemos un biblista y después me puede hacer decir cualquier cosa. Es decir, los valores cristianos, para vivir los valores cristianos, los que yo llamo valores cristianos, uno no tiene por qué tener fe, ¿no? Uno tendrá fe o no tendrá fe, yo la tengo, para mí es un regalo, un regalo, pero conozco muchos hermanas y hermanos o compañeras y compañeros que son quizás ateos o que son de otras religiones y que sin embargo viven los valores cristianos, los verdaderos valores cristianos, muchísimo, muchísimo más que yo, ¿no? Decía también por ahí Carlos Mujica que cuál es el juez que me permitirá valorar el peronismo en determinado momento histórico. Y él dice que es la gente, que es el pueblo, que son los oprimidos. Bueno, ahí está el centro de la cuestión, ¿no? Va a ser el pueblo, va a ser la gente, va a ser los oprimidos. Ese va a ser el juez que me permite. Igual no se ve, no me ven a mí. En un determinado momento histórico. Si estamos al lado del pueblo, si estamos defendiendo a los oprimidos, si estamos al lado, bueno, de lo popular, él será mismo, y si no, no lo será. Y algo de eso dijo Jesús también cuando él dijo que lo que hagamos o dejemos de hacer con el más pequeño de los hermanos, lo hicieron con él. Ese es el criterio, ¿no? Y después por ahí, en las 20 verdades peronistas, hay la 14, que dice que el peronismo es una filosofía de la vida simple, práctica, popular y profundamente humana. A ver, si hay algo que tiene el cristianismo es creer en un Dios que se hizo hombre, que metió los pies en el barro, que puso su carpa en medio de nosotros, y por tanto, como decía antes, si alguien se dice peronista, pero de alguna manera no patea el barro y no comparte el sufrimiento de nuestro pueblo, claramente algo está fallando. Y con eso hablábamos algo con Ariel, ¿no? En este tiempo de pensar en cada una de estas cosas. A ver, hay una parábola del Evangelio que dice Jesús, que ya, vuelvo a repetir, tenemos un biblista, yo la voy a interpretar absolutamente a mi manera, de una forma absolutamente libre, pero que a mí me clarifica muchísimo, ¿no? Y yo digo, con esa parábola, Jesús nos está diciendo claramente que Dios no es capitalista. Y nosotros decimos que el peronismo, bueno, exactamente combatiendo al capital, ¿no? Miren, esa parábola es de un señor que tenía una viña y que necesitaba obreros para ir a trabajar a la viña. Entonces va, digamos, a la esquina del pueblo, donde se juntaban los jornaleros para que los llamaran a trabajar. Esto lo he visto yo en la Villa del Bajo Flores, muchas veces, no sé si sigue ocurriendo, pero cuando yo trabajaba ahí en la Villa del Bajo Flores, en una esquina esperaban a que vinieran a buscarlos para
poder ese día ir a trabajar. Dice la parábola que fue este señor y se llevó a una parte de los que estaban ahí. Y les dijo que les iba a pagar un denario. Es decir, lo que se necesitaba para, por decirlo de alguna manera, darle de comer a la familia en ese día. Y después volvió al mediodía, y al mediodía encontró que había otros muchos que no habían ido a trabajar, y les pregunta por qué no fueron a trabajar. Le dijeron, no, porque somos choriplaneros y entonces estamos esperando el plan del gobierno. No, le dijeron no, porque nadie nos contrató. Bueno, se llevó otro grupo, vengan ustedes también a trabajar a mi viña, y ahí les dijo, les pagaré lo que sea justo. Ya no les dice un denario. Y después, a última hora de la tarde, vuelve, había otro grupo, se los lleva también a trabajar, y ahí ya no les dice lo que les va a pagar. No le dice ni que le va a pagar un denario, ni que le va a pagar, lo que sea justo, sino le dice, vengan a trabajar. Yo los imagino yendo, diciendo, bueno, algo nos va a tirar, mejor eso que no llevar nada a la casa. Cuando llega el momento del pago, empieza a pagar por los últimos y le da lo mismo un denario que a los de en medio, que a los que habían trabajado toda la jornada. Y los que habían trabajado toda la jornada se enojan y les dice, ¿cómo a nosotros nos pagás lo mismo que a estos en que solamente trabajaron una hora? Y ahí el dueño del campo, el señor del campo, que claramente en la parábola es Dios, le dice, ¿por qué se enojan de que yo sea bueno? Me porté mal con vos, yo te dije que te iba a pagar un denario, que era lo que era justo, y te lo estoy pagando. ¿Por qué no dejás que yo sea bueno? A ver, ese señor de la parábola lo que sabía es que cada uno de esos laburantes, el que había tenido laburo durante todo el día, el de mediodía y el de una sola hora, todos tenían que llevar el pan para su mesa. Todos tenían que llevar el pan para la mesa, y por tanto los criterios de Dios no son la meritocracia, no son el neoliberalismo, no son el esfuerzo en el mal sentido de la palabra, sino la necesidad del hermano y la hermana. Bueno, yo creo que esto tiene que ver mucho con el peronismo. Los curas del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo abogaban por el socialismo, decían la Iglesia durante mucho tiempo se casó con el capitalismo y sin embargo el capitalismo no tiene nada que ver con el Evangelio. Hay un sistema que es mucho más parecido al Evangelio, que es el socialismo. Ellos hablaban de un socialismo humano y cristiano, y ponían como ejemplo la vida de los primeros cristianos, ¿no? Que ninguno pasaba necesidad porque se compartía el pan digamos, se compartían las riquezas, el que tenía riquezas las vendía, se ponían en común y se repartía según la necesidad de cada uno. Bueno, yo creo, y también el movimiento Sacerdotes para el Tercer Mundo, y diría la inmensa mayoría de los curas en Acción por los Pobres, creemos que el socialismo en la Argentina tiene un nombre que es el peronismo. Ahora, va a depender de nosotros que esta filosofía de la vida simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista se haga realidad, como decía antes, en una práctica concreta, en una práctica también organizada. Recuerdo, bueno, ese discurso, esa ponencia de Perón en el Congreso de Filosofía, ahí de la comunidad organizada, donde, lo digo a mi forma y a mi manera, habla continuamente de que los hombres, las mujeres, somos mucho más que materia, somos mucho más que un materialismo, ya si quieren,
marxista o capitalista. Somos individuos con, no sé, me sale consentimiento, no sería la palabra, pero en función del bien común. Eso claramente es cristiano, y eso claramente, bueno, es el peronismo. Termino nada más que con esto. Decía también Carlito Mujica que la característica exclusiva que tenemos que tener es servir al pueblo y además obedecerle. Es decir, mirar la historia humana desde los pobres. Los pobres en Argentina son peronistas, eran peronistas en la época de Carlos, creo que hoy lo siguen siendo en su inmensa mayoría, y bueno, por ahí llega mi exposición hasta ahora. Gracias, Paco. Muchas gracias, Paco. Muchísimas gracias. Mientras te escuchábamos, en algunos momentos, en algunos tramos de lo que vos referías, pensaba en algo que en algún momento vos señalaste, y lo tengo así como, vos lo señalaste en algún momento, esto lo escuché y me pareció muy significativo traerlo acá. Vos en un momento dijiste, Carlos Kirchner no hablaba de democracia, hablaba de democratización. Y eso creo que tiene que ver justamente con esa praxis. Justamente, los que pensamos en la vida política para construir el acceso a los derechos, pensamos desde ese lugar. Y lo quería traer porque me parecía pertinente. Bueno, le dejamos el lugar a nuestro querido Eduardo de la Serna. Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? No sé si se me escucha. Perfecto. Bien, Perfecto. ¿qué tal? Bueno, en el peronismo se suele decir, mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Paco dijo que iba a ser breve, yo voy a tratar de serlo, que es distinto, ¿no? Porque yo creo que hay una cuestión importante con respecto al tema del peronismo y el cristianismo y todo lo que decían ustedes al principio. De hecho, si ustedes saben, creo que la mayoría sabrá, el título de la charla es el título que tiene un libro que se atribuye a Carlos Mujica, que Carlos Mujica nunca escribió. A ver, para ser precisos, es una recopilación de artículos que Carlos Mujica escribió, para ser precisos, pero los recopilaron sin su autorización. De hecho, por ejemplo, en la contratapa dice que Mujica era jesuita, cosa que, como todos sabemos, Mujica no lo era. Pero bueno, lo importante es esto, la recopilación de artículos que Carlos Mujica sí escribió, tiene como título este nombre que ustedes pueden ver, Peronismo y Cristianismo, que de hecho después lo reeditó gente de Lomas de Zamora. Yo creo que acá hay una cuestión interesante. Paco decía, por ejemplo, que el peronismo es una especie de ornitorrinco en América Latina, ¿no? No existe en ningún otro lado, lo cual es razonable. No existe el PT en Argentina, no existe el APRA en Brasil, no existe el MIR en Perú, ¿no? Es decir, cada país tiene también sus propias experiencias, positivas y negativas, con aportes o no, lo que fuere, ¿no? Me parece que eso es interesante tenerlo en cuenta porque tiene que ver con la vida de un pueblo, y por eso es algo que es tan difícil de explicar. Es decir, ni el peronismo, ni el APRA, ni el PT nacen de los libros, nacen de la experiencia, nacen de la vida de opresión y de la vida de liberación, de la justicia y la injusticia, las luchas y las conquistas. Digo esto porque pocas cosas hay más difícil de explicar a una persona que no sea argentina qué es el peronismo, cuando para muchos argentinos es difícil explicarlo.
Una cosa que contaba una vez Pepe Mujica al salir de la cárcel, por ejemplo, ¿no? Que había estado con alguien que era peronista y nunca lograron entender el peronismo. Eso lo decía en su momento. Por eso hay algo interesante también, que es que el peronismo tiene un aporte. La palabra es la misma en todas partes del mundo, pero el peronismo tiene un aporte de contenido en la palabra pueblo. Si la palabra pueblo, si la dice Macri, se está refiriendo a los que tienen DNI argentino. Punto. Si la palabra pueblo la dice un brasileño, o povo, es la gente. En cambio, en peronista, pueblo es una cultura, es un proyecto, es un sueño, es un sentimiento, es una vida que no tiene otros que pueden haber nacido en esta misma patria, pero son antipueblo desde nuestra perspectiva y desde nuestra mentalidad. Pero por eso mismo, porque es la vida de un pueblo, también en esa vida del pueblo hay de todo y también hay avances, retrocesos, frenos, saltos, silencios. El pueblo tiene sus tiempos, que muchas veces no son los tiempos de los organizadores, no son los tiempos de los políticos, no son los tiempos de los curas, no son los tiempos de los dirigentes. Y si los dirigentes, los políticos, los curas, no tenemos una sensibilidad, un estar atento al sentir del pueblo, de sus tiempos, de sus expresiones, vamos a creer bastante mal. Vamos a estar totalmente en otro lado. Digo esto porque por eso es tan importante distinguir, por ejemplo, el peronismo como, por un lado, de los dirigentes peronistas por otro lado. Es decir, ni siquiera Perón abarcaba el peronismo. En el sentido de que había muchos peronismos. ¿Por qué lo digo esto? Porque el peronismo, lo decimos desde adentro, es un movimiento, lo cual evidentemente le quita estabilidad, porque es movimiento, y le quita organicidad, porque por ser movimiento hace, deshace, va para acá o va para allá. Y por ser movimiento uno puede decir que hay una ancha vereda del peronismo en el cual uno tiene, o se da cuenta que hay cabida para unos y para otros. En la Santa Madre Iglesia hay cabida para el Padre Paco y para, no voy a decir el ex arzobispo de La Plata, Aguer, porque ese yo creo que no pertenece a la Iglesia, aunque él crea que sí, pero sí por lo menos para el cardenal de Buenos Aires, por ejemplo. Y en el peronismo hay cabida para Ortega Peña y para Eduardo Duhalde, o para el ex gobernador Duhalde. Es decir, a eso me refiero con lo de movimiento. De hecho, es una de las recomendaciones que le hizo Monseñor Devoto a los curas del tercer mundo. No dejen nunca de ser movimiento. En cuanto se estructuren, se mueren. No dejen de ser movimiento. En ese sentido, yo creo que por ser algo que surge de la vida tiene sus expresiones que no son lo que la intelectualidad expresa. Y entonces, por ejemplo, los símbolos con los que un pueblo se vive, se nutre, los símbolos, dicen mucho más que muchas teorías. Pongo un ejemplo. Yo tengo una amiga, muy amiga, que viene como yo de una familia visceralmente antiperonista. Visceralmente antiperonista. Ella empezó a trabajar en los barrios
y empezó a trabajar en los barrios y iba a donde iba la gente de los barrios. Y un día, volviendo de un acto que había ido con la gente del barrio, en el camión se encontró cantando la marcha peronista. De golpe se encontró cantando la marcha peronista. Digo, es decir, el bombo es un símbolo que trasciende muchas cosas, ¿no? Que no es explicable con sentido. Uno puede explicar que es una cosa redonda que hace ruido y que se toca con una manguera, porque no se toca con un palo. Los que tocan con un palo son gente que nunca ha tocado un bombo en su vida. Y se pone un pañuelo acá porque uno se raspa tanto que sale sangre por todos lados y los bombos están llenos de sangre. Y algo por el estilo pasa en católico con la Virgen. La Virgen no es una mujer de pueblo, a ver, por supuesto que lo es, pero la Virgen es simbólicamente para un pueblo algo que dice mucho más que el de una simple o sola mujer de pueblo. Lo que quiero decir con esto es que en lo que se encuentran muy bien y hacen un buen maridaje el peronismo y el cristianismo católico es en que los dos se nutren fundamentalmente de símbolos. Cosa que le cuesta entender a la intelectualidad, porque los intelectuales necesitamos hacer un curso de semiótica para entender un símbolo. Y ya estamos mal. En ese sentido, era razonable entender, como decía Paco antes, por ejemplo, que era un dato adquirido. El pueblo es peronista, sobre todo porque al decir el pueblo se entendía sobre todo los pobres. También es cierto que porque el peronismo es un movimiento y por el peronismo pasaron cosas, como dijo el profeta, como pasaron cosas, pasó Menem, por ejemplo. Y no se le puede discutir a Menem que era peronista. Discúlpenme, es todo lo contrario de lo que yo quiero, pero era peronista. Y entonces, al haber pasado todo lo que pasó, por ejemplo, yo no sé si hoy se puede afirmar con la misma claridad que se podía afirmar hace 40 años, el pueblo es peronista. Y curiosamente habrá que ver si también no pasa algo por el estilo, a partir de que vemos que, por ejemplo, también se puede decir que el pueblo no es católico. O mejor dicho, para ser claros, para decir las cosas bien, el pueblo, no se puede afirmar claramente, uniformemente, el pueblo es peronista. Yo creo que todavía la gran mayoría de los pobres son peronistas. Y tampoco se puede afirmar, como se podía afirmar hace 40 años, que los pobres son católicos. Y si no, habría que empezar a explicarnos las iglesias evangélicas, los testigos de Jehová, los cultos umbanda, y la cantidad de grupos religiosos no católicos que andan por nuestros barrios de gente pobre. Es decir, yo creo que así como hay diferentes peronismos, hay diferentes cristianismos. Uno es el católico romano, pero otros no. Y a lo mejor por eso el peronismo está en una etapa de recomposición. A ver, hay algunos que todavía viven en la nostalgia de lo que el peronismo debiera ser, que debería ser tal cual era hace no sé cuánto tiempo, y entonces uno se pone a seguirlo a Guillermo Moreno, porque Guillermo Moreno es el que tiene el peronómetro y nos dice a todos los que pensamos distintos que él, que no somos peronistas. Pero también es cierto que Alberto dijo que él se sentía más cerca de los Beatles que de las 20 verdades peronistas. Y a las 20 verdades Paco las nombró 4 veces. Y entonces Guillermo Moreno va a decir que Alberto es socialdemócrata, no peronista.
Yo no estoy de acuerdo con Guillermo Moreno, para que quede claro, pero quiero decir que depende desde dónde se establezca el criterio del análisis, el metro, nos volvemos con, precisamente porque no hay, en este caso, una uniformidad popular, porque si está claro es que mi único heredero es el pueblo. Y por lo tanto, a los que tenemos que preguntarle y pedirles permiso es al pueblo, que son a los que te hacen cantar la marcha peronista al volver de un acto, aunque seas visceralmente antiperonista. Yo creo que ahí está la clave y me parece que ahí está el punto. Después uno puede pensar mil cosas y tenemos mil cosas más para pensar porque tenemos una realidad que es totalmente extraña. Es decir, tenemos realidades que son incapaces de pensar con categorías antiguas. Por ejemplo, todo el rol que juegan los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera, era incapaz, impensable hace 40 años. Y no digamos nada en época de Perón y de Evita. Era impensable, por ejemplo, entonces, que iba a haber gente que iba a creer que la que condujo el acto ayer en el Centro Cultural Kirchner cobró 450.000 pesos. Porque eso salió y eso lo dijeron y eso lo creyeron y eso lo repitieron como loros muchos amigos del repetir. Yo creo que, para ir redondeando, creo que hay una cuestión que es importante y es, por un lado, si hablamos de cristianismo, ¿de qué cristianismo hablamos? Y si hablamos de peronismo, ¿de qué peronismo hablamos? ¿Por qué lo digo? Porque la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa existe hace 40 años, 50 años, no sé cuánto hace que existe, que está avalada por el Grupo Clarín, La Nación, el Banco Supervil y toda esa gente tan maravillosa y tan preocupada por... Se llama Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, que en el acto que tienen ahora esta semana, que va a abrir el acto el Papa Francisco, el tema es un capitalismo con rostro humano, que sería más o menos lo mismo que hablar del rostro humano de la tortura, por ejemplo. El rostro humano de la tortura, ¿no? Me hace acordar a aquellos médicos que estaban en la sala de torturas en la dictadura cívico-eclesiástico-militar, que estaban acompañando a los torturadores para saber hasta dónde podía aguantar o hasta dónde no aguantar una persona en la tortura para que después lo puedan seguir torturando. Ese era un médico ejemplar, muy preocupado por el rostro humano de la tortura. Estos son los de Clarín, Nación y toda esta gente que están en la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. Es interesante, por ejemplo, que cuando el otro día el Papa dijo que la propiedad privada era un derecho secundario, que ya lo había dicho en la encíclica Fratelli Tutti, por otro lado, que todo el mundo dijo, qué buena encíclica Fratelli Tutti, qué buena encíclica. Pero esa frase la dijo también en Fratelli Tutti, en el número 120, si alguno lo quiere buscar, y nadie dijo nada, porque no la leyeron, pero era buenísima, pero no la leyeron. Y entonces sale, por ejemplo, Miguel Ángel Pichetto, diciendo que esa frase del Papa es muy peligrosa. No, Pichetto, lo peligroso es el Evangelio. Porque aunque tenga algunas diferencias en la lectura de la parábola que hizo Paco, es absolutamente cierto que la parábola es totalmente anti-meritocracia. Así que Paco, con eso ya estamos... ¿no? Está claramente en contra de la meritocracia, cosa que también hace San Pablo por otro lado. Pero bueno, quiero decir que el Evangelio es peligroso. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos pone en claro, el Evangelio nos pone en claro que no hay cristiano sin el otro, la otra, el otro. No hay cristiano sin otro. Porque
el cristiano es cristiano si ama al otro. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Punto. Eso lo dice Jesús, no lo dice el kirchnerista Papa Francisco. Eso lo dice Jesús. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. ¿Escuchaste, Pichetto? A los otros. El cristianismo, el evangelio es el otro, la patria es el otro. El problema está que lo que no tiene nada que ver con el evangelio es el individualismo, que es lo que propone, lo que alienta el neoliberalismo, los llamados libertarios y toda esa manga de personas. No tiene absolutamente nada que ver. Después podemos discutir si estamos más cerca de fulano, de mengana, de sutana, de perengane, a la hora de ver cómo entender el peronismo o lo que fuere. Lo que sí tengo bien claro, por aquello de que la única verdad es la realidad, que lo que decía un filósofo argentino contemporáneo, es que precisamente porque la única verdad es la realidad está en que por A, por B o por C, el macrismo sacó 40% de los votos. Y porque el macrismo sacó el 40% de los votos, y no sabemos qué va a pasar ahora, pero el carcelero Gerardo Morales sacó el 40% de los votos, quiero decir que frente a todo ese tipo de cosas, es cierto que hay que tragarse varios sapos para que no vuelva a ganar Macri. Y al decir tragar varios sapos, incluiría algún esfuerzo. No solo sapos, sino algún esfuerzo también. Y si alguno dice que estoy pensando para el lado del tigre, no está ajeno a mi opinión. O ajena a mi opinión. Yo creo que esa es la clave y con esto termino. El peronismo y el cristianismo son absolutamente comunitarios. La comunidad es lo fundamental, porque no hay cristianismo sin comunidad, porque el cristianismo es iglesia, iglesia quiere decir comunidad, punto, no hay vuelta. Y el peronismo es pueblo, es comunidad. Yo podría contar a modo de historia, pero no sé si viene al caso. Si le viene al caso y les interesa, puedo contar algunas cosas, pero no lo anoté acá para decir. Los conflictos también que hubo dentro del movimiento de cura del tercer mundo, peronismo, no peronismo, antiperonismo, no peronismo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo también en el grupo de curas en Opción por los Pobres, para decirlo también, porque no es cuestión de echarle la culpa a los viejos y nosotros somos los buenos, ¿no? En todas partes, pero lo que sí está claro es que si uno defiende y quiere a los pobres, hay algunas cosas que no tienen ni mirada siquiera, ¿no? Ni mirada. O si quieren usar palabras que decía el viejo Perón en momentos de calentura, al enemigo ni justicia. Aunque eso en realidad lo dice el macrismo, porque al macrismo ni justicia, porque si hay algo que no hacen es aplicar la justicia para el macrismo, pero bueno, ellos siembran... Bueno, la cuestión es, simplemente con esto termino. Creo que la comunidad es lo que caracteriza el cristianismo en general, la comunidad es lo que caracteriza al peronismo, y el individualismo es lo que mata a cualquier comunidad eclesial, cualquier comunidad social. Me parece que por ahí puede servir para pensar un poco y si sirve, mejor. Si no sirve, perdieron 20 minutos. Muchísimas gracias, Eduardo. No, Genial. Muchísimas Genial. gracias. Bueno. Ariel, Sí, Ariel, si te parece, antes de escucharla a Mónica, que no vamos a nombrar a los compañeros que los representan, pero tenemos una cantidad de distritos que están representados que los podríamos nombrar para que sepamos, ¿no? Y nuestros compañeros que no han mandado preguntas, lo único que han mandado
son agradecimientos y agradecimientos por tenerlos acá, a estos referentes importantes. Así que yo los voy a nombrar para que sepamos qué distritos y quiénes nos representan y nos acompañan. Tenemos compañeros de Tigre, Benavides, San Fernando, Morón, Trenquelauquen, General Villegas, Merlo, Ituzaingó, Moreno, Tandil, José Cepaz, San Vicente, Villa Gesell, Presidente Perón, San Cayetano, Bariló, Luján, Junín, Aedo, El Palomar, Guernica, Pinamar, General Belgrano, Mar del Plata, Partido de la Costa, Marcos Paz, San Clemente, Pilar. Y tenemos representantes de la Vicaría Mártires Latinoamericanos de Benavides y de la Iglesia Evangélica Metodista, y también tenemos representantes de la Mansión Seré, que no la nombramos hoy, está ahí Teresa Antón. Así que esto les quería comentar antes de escucharla, Mónica, para que sepamos que estamos muy, muy acompañados y muy agradecidos. Gracias, Mabel. Bueno, querida compañera, querida Mónica, Moni, para vos, ahora estamos atentos escuchándote. Bueno, gracias, Ari. Bueno, gracias a todos los compañeros, compañeras y compañeros por la invitación, por una propuesta insólita para mí, pero me parece re importante que estemos acá debatiendo. Y agradecer a Paco y Eduardo también por sus palabras y por todo lo que nos trajeron para pensar. Yo creo que todas estas instancias es eso, nos sirven para reflexionar, para pensar la militancia, para pensar las construcciones políticas. En un espacio político esto es bien importante, bien necesario, porque claramente todos los días llevamos adelante acciones territoriales de acompañamiento, además en este contexto tan difícil para nuestro pueblo, y con acciones en todos los lugares, en todos los puntos de la Argentina, acá tal vez con una presencia más fuerte de compañeros y compañeras de provincia de Buenos Aires, pero que también hay de otros lugares del país. Entonces me parece sumamente interesante este debate. En mi caso, estamos hablando de peronismo y cristianismo. Yo me siento peronista, pero no vengo del peronismo, no tengo esa formación doctrinaria, y del cristianismo estoy más lejos que, no sé, lejos. O sea, pero ¿lejos en qué punto? Tal vez por esto de pensar, yo me quedaba un poco escuchando lo que decían tanto Paco como Eduardo, y poder pensar las instituciones, las prácticas y las interpretaciones, ¿no? Cuando iba como armando también cuál puede ser mi aporte en toda esta discusión. Y yo ahí creo que claramente hay un peso muy fuerte de ambos mundos, que además se articulan, ¿no? El peronismo y el cristianismo se articulan fuertemente a lo largo de la historia, con las discusiones que tanto el peronismo como el cristianismo tiene en función de ser, de algún modo, espacios con mucha trayectoria, muy masivos, el cristianismo ni hablar, además, en términos de lo que significa para el mundo, ¿no? Pero también trayéndolo a la construcción política argentina. Y entonces creo que ahí esa gran complejidad y esas diferencias que se tensionan, y que algo comentaba Paco también cuando hablaba de las distintas líneas dentro del cristianismo, yo en general tengo como una mirada más vinculada a un enorme reconocimiento a Jesús en sus modos de pensar y de llevar adelante una práctica. Y encuentro también, como decía recién Eduardo, esta idea del amor por el otro, por el semejante, y esto que nos dijo Cristina hace unos años, creo que fue en Vélez, con la patria es el otro, ¿no? Ahí hay una posición fundante para la militancia, más allá, digamos, de los espacios políticos, pero para la militancia popular, que me parece bien interesante para tener siempre presente. Yo creo que eso es lo que nos moviliza para militar, para llevar adelante las acciones en todos los ámbitos en que nos desarrollamos. Ahora, creo que en esa construcción, en esas diferencias, en todas esas distintas instancias que nos atraviesan, también me parece interesante esa crítica, o para pensar, y
personalmente vengo transitando mucho de eso en relación al materialismo y a la espiritualidad. Creo que tal vez muchos tenemos una formación más materialista, en donde se han dejado de lado otras líneas de construcción de la identidad, y creo verdaderamente que ahí hay también mucho por poder transitar. Me parece que en la idea del ser, el tener, el hacer, me quedo con el hacer, a veces las definiciones nos llevan mucho tiempo, ¿no? Definirnos en qué lugar estamos, y a veces esas definiciones intentan ser definiciones teóricas o caracterizar dónde estamos y qué somos. Y me parece claramente que el tema del hacer, que poder posicionarnos desde ahí, es lo que más nos identifica y nos pone en un lugar. Porque son nuestras prácticas, no son nuestros discursos, no son nuestros posicionamientos teóricos, sino que lo que nos ubica en un lugar en el mundo y en toda esta situación de desigualdad que vive nuestro planeta, y si lo miramos a nivel regional también lo podemos observar, y si lo miramos a nuestro país también, ¿no? Esa fuerte desigualdad social, de género, también sobre esta idea del racismo social, cómo se ponen en juego ahí esas desigualdades, y cómo necesitamos también erradicarlas, y qué herramientas buscamos para erradicar esas desigualdades. Entonces, obviamente, la política es la herramienta de transformación con la que en este ámbito más nos identificamos y más intentamos clarificar cada vez. Entonces, creo que en ese punto, pensando entre esta idea de materialismo y espiritualidad, bueno, hay algo de esa espiritualidad, de ese amor por el otro, de ese amor colectivo, de esa idea del bien común, de la construcción de una patria para todos, todas y todes, que me parece central a la hora de poder definirnos desde un hacer. Y el otro hacer que a mí me define fuertemente tiene que ver con el transfeminismo. Entonces, dos cosas pensaba. Una, venía con una frase de Paulo Freire, que siempre me parece un compañero al que recurrir y al que traer permanentemente, que ha hecho muchísimas cosas, pero una de ellas es: lucho por una educación que nos enseñe a pensar y no por una educación que nos enseñe a obedecer. Entonces, cuando Marisa me planteaba participar de este encuentro, lo pensé, yo no sé si cuánto, tal vez respondí rápidamente sí, pero porque también me iban como en paralelo el pensamiento, la mente, la reflexión, a veces que nos obtura, y otra sensación de decir, claro que sí, vamos a discutir. Y para mí eso también es esta etapa, ¿no? Esto que venimos militando tantos del transfeminismo, que es discutamos todo y sintámonos autorizados también para poder replantearnos nuestra vida política, nuestra militancia, nuestras creencias, nuestros modos de poder pensarnos también desde una convicción o desde un hacer, desde un sentir espiritual. Entonces, creo que eso es lo que más me trajo a poder pensar también esto con compañeros, compañeras y compañeros, y además con este panel que es, o sea, si yo no estuviera atravesada por el transfeminismo, hubiese dicho, no estoy autorizada, no vengo de ninguno de estos dos campos como para poder plantear algo. Pero como me ganó el transfeminismo, dije sí, porque me parece que la pedagogía que podamos hacer y la coherencia que podamos hacer quienes tenemos distintos espacios de responsabilidad, claramente tiene que ver con el hacer. Yo puedo decir un montón de cosas, pero si no me pongo en jaque también, y si no me arriesgo, y si no vengo acá a discutir de temas que en otro momento no me hubiese autorizado, me parece que ahí también está este modo de construir de nuestro espacio político. Eso es lo que más me conmovió en la propuesta de Marisa y lo que más me trae a que podamos pensar sobre estos temas de manera conjunta. Así que eso, nada más. Gracias. Genial. Bueno, esa era Clarísima. la idea, Connie. Precisamente, me parece que esa era la idea, y además interpelarnos también nosotros, ¿no? Como educadores
de los barrios populares que están atravesados profundamente por el sentimiento religioso, por la espiritualidad, y en ese sentido politizar todo, poner en debate todo, discutir todo, y quizás irnos de este encuentro teniendo lo mismo, pensando otra cosa, creciendo, separando esa idea de la iglesia que tenemos, de esa que colaboró con la dictadura militar, y también abrazarnos con Eduardo, con Paco, que son quienes sufren el dolor de la pobreza, ¿no? Y quizás no vienen de la pobreza, como decía Carlos Mujica. También está, digo, 25 de mayo, Ramallo, Pergamino, Mar Chiquita, Castelar, por ahí no nombramos todos porque son tantos y hay lugares, compañeros, compañeras que no los nombramos, disculpen, para nosotros también fue una sorpresa la convocatoria, encima un Zoom y el canal de YouTube. No hay muchas preguntas, pero algunas que nos van llegando se relacionan, y por ahí esto va para los tres también, ¿no? Con Jesús y el feminismo, o cuándo surge el feminismo, o qué relación se puede dar. Y si el pueblo no es peronista, otra de las preguntitas es, ¿se puede afirmar que el pueblo, sí, que el pueblo, si no es peronista, digo, el pueblo hoy podemos decir que es kirchnerista? Decía, otras de las preguntas. Y bueno, ¿y cómo lo ven al Papa Francisco también, ¿no? Hacia el interior de las iglesias o de otros sectores de la comunidad. Por ahora dejo eso, no sé quién quiere. Bueno, a ver, yo hablo de lo de Francisco, porque si lo dejo a Eduardo lo va a hacer bolsa en 2 minutos. y bueno, a ver, es cierto que se habló de una primavera eclesial, ¿no? Y si uno compara con Juan Pablo II y con Benedicto XVI, y prácticamente es una revolución, pero efectivamente hay muy pocos cambios estructurales dentro de la Iglesia, y yo suelo decir que después de Francisco puede venir Benedicto XVII y volvemos a estar en el horno, ¿no? Pero bueno, también creo que las cosas se construyen desde abajo y que si bien es bueno tener dirigentes, también hay una máxima peronista que dice algo así, que con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes, ¿no? Así que en ese sentido es cierto, no hay muchos cambios estructurales dentro de la Iglesia. Sí creo que a nivel social hoy Francisco es un referente de los más importantes en el mundo, que convoca a creyentes y no creyentes, y no solamente por lo que escribe, que creo que merece la pena, Laudato Si, la alegría del Evangelio, que no es la revolución de la alegría, son dos cosas absolutamente distintas, y la Fratelli Tutti, creo que digamos, que no dice nada que no haya dicho siempre la doctrina social de la Iglesia, o que no haya dicho siempre el Evangelio, que como decía Eduardo, el Evangelio tiene un fermento revolucionario, que en los peores momentos de la Iglesia, ese fermento revolucionario sale por un lado o por el otro. No sé, en la Edad Media, un Francisco de Asís. Pero no solamente por lo que escribe, sino también por con quienes se junta, y si bien es verdad, yo creo que no puede no hacerlo,
estar ahora con los dirigentes de empresa, qué sé yo, pero poder decir que es amigo de Evo Morales, o poner como ejemplo al Pepe Mujica en encuentros de los movimientos populares, creo que dice mucho, ¿no? Porque, bueno, todos sabemos, Mujica no es precisamente un creyente en lo de arriba, pero sí creemos en lo mismo, creemos en la fraternidad, en la igualdad, en la hermandad y en la sororidad universal. Y después también por gestos concretos que hace, con quien se junta, con lo que escribe y gestos concretos que hace. A ver, que uno de sus primeros gestos haya sido irse a la isla por donde entran tantos inmigrantes huyendo de las guerras y del hambre en África y por ahí, Lampedusa. Digo, no es poca cosa. No sé, yo la verdad que hoy siento que por lo menos muchas cosas que nosotros dijimos siempre y en soledad, hoy podés poner el argumento de autoridad. Ah, ¿por qué me decís esto? También lo dice Francisco. Bueno, esa parte. Gracias, padre Paco. Ya que Paco me prohibió hablar todo lo que quería decir, algo voy a decir. A ver, yo creo que primero que nada, todas las personas tenemos luces y sombras, ¿no? Eso está claro. Digo, uno puede decir cosas negativas de fulano y de mengana, de sutana y de perengana, y cosas positivas también. Me cuesta mucho encontrar algunas cosas positivas en cierta gente, pero alguna buena debe tener. Pero lo que quiero decir es, yo personalmente, yo no soy un francisquista, soy más de Francisco Olveira que de Francisco I, pero digo, a ver, hay que reconocer muchos gestos. De hecho, por ejemplo, un ejemplo simple, muy simple, pero nosotros venimos hablando somos del grupo de curas en Opción por los Pobres, hablamos de la Opción por los Pobres desde hace 40 años, y sin embargo nos cuestionaban y nos decían de todo por hablar de la Opción por los Pobres. No, porque el Evangelio es para todo, el Evangelio es para todo, el Evangelio es para todo. Ahora hablamos de los pobres y dicen, sí, como dice el Papa. ¿No? Por más que era el Evangelio el que hablaba de los pobres, antes que el Papa, y el Evangelio es más importante que el Papa, es decir, en cierta manera habilita cosas. Eso está bueno. Hay muchas cosas buenas también, pero también es cierto que también hay otras. Ejemplo, voy a poner ejemplo concreto. Yo creo que en el tema feminista, el Papa Francisco hace agua por todos lados. No le entran balas, sino no registra el tema, directamente no registra el tema. Entonces se vuelve muy complicado. Y voy a poner un ejemplo simple. Una vez le preguntaron al volver de Brasil si no había el tema del sacerdocio femenino, y el Papa le dijo, sí, no, es un tema muy importante, hay que pensarlo bien. Y una teóloga famosa, Ivone Guevara, le dijo, hace 30 años que lo venimos pensando bien, ¿eh? Es decir, dijo que no sos el primer en la historia. Yo creo que todos esos temas son temas que le cuestan absolutamente mucho. De hecho, basta recordar posiciones de él antes que no son distintas a las que tiene ahora con respecto al matrimonio igualitario, etcétera, etcétera, etcétera. No me lo imagino al Papa festejando la ley trans, por ejemplo. Pero sí me lo imagino festejando, por ejemplo, cosas que permitan un mayor acceso de los pobres a la vida, a la justicia y a la paz. Por lo tanto, eso es bueno, sin duda alguna. Así que yo por eso digo, creo que los hombres somos los seres humanos, perdón, somos una película, no una foto. Y entonces en una foto a veces quedamos escrachados en A y después en B. Y entonces aparece el diario Clarín hablando críticamente de la tontería que dijo Alberto sobre los argentinos que venimos de los barcos, y no había dicho nada Clarín cuando Macri dijo la misma cosa en Davos. Pero no dijo nada. Pero después Alberto, ayer en el acto en
Centro Cultural Kirchner, al cual no debemos llamar CCK, porque eso era macrismo explícito. En el Centro Cultural Kirchner, mientras estaban llevando las flores, las dos mujeres de los pueblos originarios o aborígenes, que quiere decir que están desde el origen, para que quede claro, origen quiere decir que están desde el origen, fueron a saludarlo a Alberto, las dos mujeres que estaban ahí. Por lo tanto, los seres humanos somos una mezcla de todas las cosas, lo cual nos enriquece, nos hace bien, y cuando entramos con las verdades absolutas o con que no hay más que una sola cosa, estamos en el horno y no nos entendemos más. Así que yo personalmente creo que Francisco es el mejor papa que hemos tenido desde Pablo VI hasta ahora, sin ninguna duda. De ahí a decirme que es el papa que yo sueño, es otra cosa. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Un poco acá algunas preguntas que van llegando, alguna idea que se va trazando en función a lo que fueron comentando los tres, fueron iluminando los tres. Me parece que lo interesante, inclusive acá como para hacer una breve síntesis de lo recogido acá por los compañeros, que tiene que ver con esto. Hay un gradiente, ¿sí?, de la interpretación acerca de lo que significa la democracia. Y en ese gradiente de la democracia existen estas diferentes formas de interpretarla, ¿no? Democracia como orden, democracia como utopía, democracia como rutina o democracia como espasmo participativo, pero también democracia como espiritualidad. Y en eso creo que es interesante resaltar el siguiente aspecto. En estos tiempos donde el racismo es una construcción política, creo que los militantes políticos que somos y los pastores que son, poner en diálogo estos aspectos no solamente nos van a enriquecer en los debates que tenemos que dar en los diferentes lugares donde la política se pone en juego, se discute esto, sino fundamentalmente, y nosotros ya ahí como educadores decimos, es la mejor manera de hacer que esta humanidad de la que hablaban tanto Eduardo como Francisco y Moni, creo que es la mejor manera de ponerla en circulación, no solamente de aprendizaje, sino de debate. Y acá creo que la pregunta es la siguiente. Si esta línea, entendida como línea abismal, de alguna manera, donde el norte siempre lo pone la derecha, porque la derecha está identificado siempre con Europa, si nos queda un lugar, parece una pregunta retórica, pero creo que tiene, me parece, una amplitud como para ponerla en diálogo en función de estas tres dimensiones. Si el norte siempre lo pone la derecha, que tiene su mirada a Europa, ¿cuánto es posible hoy desde el peronismo poner en discusión y en circulación el fortalecimiento de la idea de otro norte y otra democracia? Es posible, porque nuestra mirada es posible sostenerla en estos debates. Entonces ahí digo esto, ¿no? Democracia como espiritualidad, democracia como utopía, para algunos puede ser como rutina, pero ahí hay algo que podemos poner en diálogo en función de esta mesa y esta participación. Perdón, antes la compañera había dicho dos preguntas más y una tenía que ver con el tema de la mujer, del feminismo, todo eso. Yo no la recuerdo muy bien, pero no me parece que, porque somos dos curas y pudiera parecer que no quisiéramos hablarla y dialogarla. No recuerdo exactamente bien la pregunta, pero estamos también, algo lo dijo Eduardo, lejísimo, somos absolutamente una iglesia, una de las instituciones que son más
más machirulas del mundo, ¿no? Donde, nada, somos todo dirigido por hombres, cuando las que realmente laburan cada día en nuestras comunidades son fundamentalmente mujeres. Y Jesús sí fue un revolucionario también en el tema de la mujer. Yo no quiero entrar bíblicamente porque está Eduardo. Si no estuviera, yo hablo. No importa, pero está él ahí al lado. Pero claramente Jesús fue realmente, ahí como dice, Jesús era feminista. Efectivamente, quizás no lo diríamos con esas palabras, no lo diría en la época de Jesús, pero bueno, Jesús tenía discípulas, y el lugar que le da a la mujer es absolutamente distinto al que tenía la mujer en su época. Uh-huh. Así es. Y yo ahí más, digo, muy también con mucho respeto, pero me parece también interesante, a mí me pasó cuando estábamos discutiendo con las compañeras de Católicas por el derecho a decidir, con quienes tenemos una relación muy cercana, de mucho trabajo, y que de hecho parte de esa tarea, de ese trabajo, esa articulación nos permite también hoy tener en la Argentina la interrupción voluntaria del embarazo como ley. Bueno, hablando con ellas y con los estudios en teología que venían haciendo, también planteaban el lugar de María Magdalena como una discusión, que obviamente es seguramente bien polémico, pero ahí, digo, como esta, me parece como que cómo hacernos o cómo abrirnos paso frente a la dificultad de poder avanzar. Por eso me quedaba con la palabra de la interpretación, cómo avanzar y poder leer o poder acercarnos a esas otras miradas que amplían también, como decía Paco recién, amplían a poder pensar qué lugar las mujeres dentro en la construcción política de Jesús, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaba con ella? ¿Qué lugar tenía? Porque, digo, más allá de cuestiones que siempre han llegado, también llegan otras, planteándola como una mujer que tenía también ahí un saber, una posición distinta a otras mujeres en relación a las cuestiones en las que había podido avanzar, aún en un contexto de una población, de un momento también histórico, donde para nosotras todo siempre fue más difícil. Hace miles de años que la situación de las mujeres viene siendo más compleja. Tal vez en estos tiempos vamos avanzando en más derechos y nos vamos encontrando, y no solamente de las mujeres, sino también de las lesbianas, travestis, varones trans, no binarias, digo, todas las identidades de género, planteándonos cómo rompemos esa hegemonía masculina, esa corporación masculina, que no necesariamente habla de todos los varones, porque claramente hay un montón de compañeros que están al lado nuestro dando esta pelea por una democracia más amplia. En definitiva es eso. Lo que nosotras y nosotros queremos es ampliar la democracia, y que entonces esos derechos por los que militamos, por los que trabajamos día a día, también sean derechos a gozar por todas las identidades de género, por todo el pueblo, por todas, o sea, que no la identidad de género, la clase social, el origen, la raza, digo, sea una forma de definir como espacios de desigualdad. Entonces, a mí me parece que también hay una discusión bien interesante, y yo creo que después, así hablando, ya que todos se toman algunos permisos, me voy a tomar yo también uno, que es pensar cómo fue la construcción del cristianismo, que es bien heterogénea y con sus tensiones al interior, pero la realidad es que cuando nosotros hablamos mucho de la dictadura militar como, claro, el último genocidio que tuvimos en nuestro país, tremendo y actual, porque hace pocas décadas que sucedió, y donde todavía mantenemos esos efectos directos de la dictadura militar, ¿no? Somos generaciones atravesadas por esa dictadura en la actualidad. Entonces hay una cuestión contemporánea muy fuerte, pero después creo que también cuando hablamos de los pueblos originarios, y hoy estamos también, creo, socialmente teniendo un discurso y una valoración
más permanente de nuestros hermanos, hermanas y hermanes, intentando también, por lo menos me incluyo yo en un momento de intentar incluir dentro de mi cosmovisión, la cosmovisión andina, esas otras formas el buen vivir o el vivir bien que traen los compañeros y compañeras, y que es realmente de un nivel de conocimiento material y de un conocimiento espiritual que a medida que nos vamos animando a acercarnos realmente es muy interesante y muy rico para poder pensar humanismos distintos que nos permitan también romper articulaciones con ese pensamiento tal vez más occidental, que está atravesado por todas estas otras cuestiones neoliberales, el capitalismo salvaje, el patriarcado, el colonialismo, todas estas construcciones que se han articulado para hacernos sufrir, para concentrar la renta, las riquezas en algunos pocos y dejar a muchos pueblos, no solamente al nuestro, en una situación muy, muy desventajosa. Entonces, digo, en esto también creo que el cristianismo tiene ahí ¿cómo decirlo? Y hay mucho que ha hecho donde ha ido en contra de estos pueblos, y lo pienso también si nos vamos a Europa, con la matanza, 9 millones de mujeres se asesinaron en Europa en el año 1500, acusándolas de brujas, quitándonos un poder que nosotras teníamos de saberes sobre la sexualidad, sobre el cuerpo, sobre la organización entre mujeres, sobre la crianza, sobre la política. No fue solamente desde un lugar, obviamente ahí hay como distintas articulaciones, pero me parece que todo esto también hace a pensarnos en ese devenir histórico que pareciera que está tan lejos, y sin embargo, yo me acuerdo siempre que Evo decía, ¿no? Cuando se hablaba de estos 500 años de este Pachacuti que estuvo vinculado a la colonización, y él decía, bueno, somos poblaciones de 30.000 años, 500 años en nuestra historia es un proceso bastante acotado, y si a eso lo anudamos con que estamos comenzando un nuevo Pachacuti, otro proceso, otra era, donde hay una apertura bien interesante, por eso digo, para poder incorporar esa cosmovisión andina, bueno, nada, traje como más temas para este debate que así como lo estoy planteando no terminamos ni en 2 días, pero bueno, me parece interesante traerlo porque son cosas, digo por honestidad también intelectual y emocional, cosas que yo traigo, cosas que voy pensando con compañeras y compañeros con los que voy trabajando, y que me parece también interesante traerlo para poder aportar este debate tan interesante. Yo aprovecho para una pequeña cuestión. No voy a... Digo, cosas que darían para pensar y para aportar un matiz o lo que sea. Pero como yo soy, como dijo Paco, profesor de Biblia y soy bastante pesado en estas cosas, yo creo que la pregunta de si Jesús sería feminista es como cuando dicen si Jesús era socialista, es anacrónico. Sobre todo porque yo creo que Jesús no era cristiano. Por lo tanto, si Jesús no era cristiano, tampoco sería feminista ni tampoco sería socialista. Después distinto sería si Jesús viviera hoy, si yo creo que estaría acá o estaría allá. Yo me acuerdo, hace unos años, yo estaba, pasé a saludar, no estuve todo el tiempo, estuve un rato en la Marcha del Orgullo, y se me acercaron 2 de los organizadores que me reconocieron y me preguntaron, ¿vos no crees que Jesús estaría acá hoy? Mi respuesta fue que yo no soy el delegado de Jesús, y por lo tanto yo no sé dónde estaría o no estaría. Mi respuesta sí fue que yo creo que Jesús sí estaría con todas las víctimas y discriminados de todos los tiempos, y por lo tanto apoyaría esa marcha. Con lo cual estoy queriendo decir, simplemente, digo que así como hay muchos cristianismos, hay muchos feminismos, hay muchos peronismos, digo, está claro que hay algunos sectores del feminismo con los cuales es muy difícil hablar, con un cura me refiero, ¿no? No querrían saber nada de hablar con un cura, y yo no se los voy a cuestionar porque tienen 7.000, 8.000 años de historia que les da la razón, aunque los curas estamos desde hace bastante menos, pero digamos, tienen motivos, lo cual no quiere decir que yo esté de acuerdo, pero
Yo me acuerdo una vez cuando ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan que en Roma ponen en el Vaticano un pesebre y salió una mujer que agarró el niño y lo levantó y dijo, es mujer, ¿no? Entonces yo digo, bueno, a ver, Jesús era varón, ¿no? Pero yo no le voy a cuestionar eso después de 7.000, 8.000, 9.000 años de victimización de la mujer. Un poco de exageración hay que permitir también, ¿no? Es decir, lo digo para decir algo simpático, no estoy queriendo con esto decir nada más, ¿no? Lo que quiero decir es que me parece que, digamos, así también es cierto que, por ejemplo, uno escucha decir cosas que son ciertas, por ejemplo, de la Iglesia y la dictadura, o de la Iglesia y la matanza de indígenas, pero también es cierto que hubo Bartolomé Las Casas, hubo un Jorge Nova, un de Nevares o un Esaine, un Angelelli, un Mujica, es decir, digamos, quedarse con una cara sola sería como quedarse con una sola cara insisto, de una, no sé, de una rostro cristiano del capitalismo. No me jodan, no hay ese rostro cristiano del capitalismo, pero digo, más que nada que yo creo que para que podamos dialogar, sentarnos, discutir, y hasta discutir mucho y después tomar un vino, hace falta escucharnos y también a veces matizar un poco, porque a veces exageramos un poco porque hablamos desde la bronca, desde la historia, desde la militancia, etc. A ver, cuando yo entré al seminario en el año 74, y decenas de amigos míos fueron a acompañarme a la entrada del seminario. Cuando yo me ordené en el 81, es decir, hice toda la dictadura en el seminario, y me preguntaron por qué tenía tan pocos amigos, y yo le tuve que decir porque desaparecieron todos. Salvo unos pocos que lograron exiliarse, desaparecieron todos. Y en el 81 no iban a volver del exilio para mi ordenación sacerdotal. No estaban en condiciones más que obvias, ¿no? Con lo cual quiero decir que, digamos, es cierto que hubo una iglesia cómplice de la dictadura, pero hubimos algunos que la pasamos mal. Digo, porque si caemos demasiado en estereotipos, se vuelve un poco complicado, y entonces ya no se puede hablar de nada con nadie, me refiero, ¿no? Yo creo que hay que evitar los fundamentalismos. Ya la vez pasada, hablando de lo que decía recién Mónica, ¿no? Estaba comiendo con Zaffaroni y me regaló su comentario al Maleus Maleficarum, que es el que habla de la matanza de las mujeres, que son las diablas y todas esas cosas, el demonio y todo eso. Entonces él me decía que los que creen que todo tiene una sola causa en la maldad y en la perversión son un problema. Y yo le digo, y los que creemos que los fundamentalismos son la causa de todos los problemas también caen en lo que vos estás diciendo, porque yo creo que los fundamentalismos nos arruinan la vida. Fundamentalismos cristianos, fundamentalismos de los que fueran. Eso para decir algo así. Marisa, si querés te comento algunas cosas que escribieron acá en YouTube. Un compañero, Eduardo Sánchez, puso que muchos descubrimos a Francisco después de que fue Papa, ¿no? Que cuando estaba acá como Bergoglio no era la misma persona. No sé si después se quieren referir a eso. Después hay otra compañera que voy a sintetizarlo porque me parece bastante fuerte lo que puso. Dice que la religión no permite pensar ni usar objetivos. No quiero ofender a nadie, pero se pregunta si Jesús y la religión van de la mano. Para ella, no. Lo dejo para cualquiera de los dos. Yo creo que ya contesté, así que no. Sí, yo decía, no sé, Moni, pero también hay otra pregunta de Silvia Vázquez que dice, ¿no les parece que el cristianismo y el movimiento popular han tenido una historia de encuentros y desencuentros, porque al cristianismo le ha costado asumir la función política, mejor dicho, al cristianismo popular le costó,
porque la institución Iglesia siempre apoyó proyectos de poder antipopulares, revistiendo esa posición política de posicionamiento moral? Yo estuve en Quilmes desde el año 85 estoy en Quilmes y estaba con Novak hasta que murió. Por lo tanto, no puedo contestar que sí a esa pregunta. Claro. Totalmente. Y a ver, y una cosa es si uno piensa en la institución como, no sé, obispos, papas, curas, pero vuelvo a repetir, yo creo que el Evangelio tiene un fermento revolucionario, es revolucionario, y por eso nos encontramos, a ver, ¿cuántos compañeros detenidos desaparecidos entraron en la lucha desde su fe cristiana? Muchísimos, ¿sí? En definitiva, todas las religiones, en su esencia, estoy hablando del judaísmo, también de los hermanos musulmanes, hablan de la fraternidad y la sororidad. Y a ver, los primeros santos padres, las bestialidades que decían sobre los ricos, vamos a decirla una nada más: todo rico es ladrón o heredero de ladrón. ¿Sí? Y vos decís, bueno, che, pero escúchame, a lo mejor algún rico no es un ladrón. Sí, en la mentalidad evangélica sí, porque vos le estás sacando lo que es de tu hermano. Recién Mónica hablaba todo lo que ella decía de los pueblos originarios. Otra cosa es que nunca lo hayamos llevado adelante, pero ese buen vivir en cristiano, se puede decir, es la bienaventuranza de Mateo. Felices los que eligen ser pobres, vivir con sencillez, poner lo que tienen y lo que son en un proyecto común, porque ellos forman parte del proyecto de Dios. Porque si uno lo traduce del reino de los cielos, no sé, miramos para arriba como una cosa rara. De ese proyecto de un padre-madre, de hermanos y hermanas, de una casa común, que ahora dice Francisco, de ese buen vivir, que no es que yo viva bien y el resto que se joda. Lo que dijo Cristina el otro día, con un rosario al cuello, ¿sí? En La Plata, con el viento. ¿Qué dijo ella? Libertad no es que yo, que sea yo libre y el resto que se joda. Bueno, ahí se encuentra el peronismo y el cristianismo, clarísimamente. Más allá de los vaivenes, más allá, que yo vuelvo a decir, yo no creo, no puede haber peronistas de derecha ni cristianos de derecha, porque es una contradicción. Así que después lo haya, bueno, es otro tema. Pero bueno, también Eduardo nos puede decir muy bien que Jesús no vino a fundar una religión, ¿sí? No. Es más, Jesús no fundó la iglesia. Jesús decía, bueno, conmigo Dios está empezando a actuar, las cosas van a cambiar, transformemos esto. Sí se puede, pero lo decía mejor que otros que no. Es posible, otro mundo es posible. Y le sacaron la vida por eso. Lo asesinaron, lo torturaron, bueno. Después hubo compañeros y compañeras de él que tuvieron la experiencia de que estaba resucitado, estaba vivo, Dios lo había bajado de la cruz, que es lo que tiene que seguir haciendo un cristiano, seguir bajando a los pobres de la cruz, a los nuevos crucificados de la historia, que es lo mismo que tiene que hacer un peronista, porque el corazón del pueblo son los pobres, y para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Si eso, a ver, esa es una canción de iglesia, de misa, para que reine en el pueblo el amor y la igualdad.
ayer el Evangelio hablaba, sean generosos, ¿sí? Sean generosos para que reine la igualdad. Los santos padres decían, che, ¿vos quién te creés que te quedás con las cosas que son de todas y de todos? Bueno, no sé ni qué dije, pero, pero lo dije. Dos o tres cositas más, no sé, Ariel. Dice, quiero sumar algo que de Susana Macri, dice, no puedo dejar de pensar en todo el proceso de peronización de los jóvenes que venía de la iglesia de los años 70. Esto habla de que hay una versión de la iglesia, tal como la expresan Eduardo y Paco, entre otros comprometidos con proyectos liberadores. Ocurre que lamentablemente cuando hablamos de la iglesia nos referimos a esa otra, en la que su proyecto es conservador e individualista. Maximiliano Corbalán dice, hermosa jornada, compañeros, parecería que lo que subyace en el fondo de la cuestión es la diversidad, la multiplicidad de sentipensares, el laburo quizás sea no caer en el pensamiento endogámico, de creernos la verdad universal, o creernos de ser la verdad universal y estar siendo desde ahí. Muy buen encuentro, abrazo a todos. Yo tengo por acá algunos ejemplos también que trae a la escuela, ¿no? Lo que no pudo el imperio ni la iglesia lo pudo la escuela, referido a los pueblos originarios, ¿no? Y cuánto de cuánto está colonizado ese pensamiento también de instituciones como las escuelas que tiene que rever y plantearse, y por eso este encuentro que tiene que ver con esa coherencia pedagógica que buscamos y cómo comunicamos pedagógicamente también cada cosa que hacemos. Porque este es un encuentro que invita a eso, ¿no? A interpelarnos cada uno de nosotros en nuestras prácticas. Y bueno, yo decía, Cristina es cristiana, Chávez tenía de un lado la Constitución y del otro lado la Biblia, ¿no? Grandes referentes, heroínas y líderes populares, pero también pensar en interpelar en el interior profundo de nuestros pueblos y lo que recibimos en las escuelas de nuestras familias, que hay una necesidad de creer. Y en esa necesidad de creer también hay una proliferación de quienes utilizan el Evangelio como un instrumento de la política y que después, bueno, proliferan esas también iglesias evangélicas fragmentadas y los Bolsonaros y los Gómez Centurión, y que son lugares que a veces están en disputa o que a veces abandonamos. No sé si alguno de ustedes quiere decir algo con respecto a esto y ya vamos terminando. Y yo lo único que quisiera simplemente es invitar a que cuando hablamos, por esa neurosis que uno tiene de ser profesor de Biblia, que trata de mirar las comas y los tipos de letra y todo, ¿no? En todo, es al hablar de peronismo, al hablar de cristianismo, al hablar de lo que fuere, y de otros temas también, no caer en el discurso único de que el cristianismo es esto porque yo soy del palo Cristianucci y entonces todo, o al revés, el cristianismo es lo otro porque yo soy del palo anti. Digo, uno no puede olvidar que, por ejemplo, digamos, así como dentro del peronismo hubo AAA y montoneros, y por lo tanto hubo peronistas que mataron a peronistas, también hubo cristianos que mataron a cristianos, ¿no? Es decir, a ver, el ELN en Colombia fue fundado por un cura. Las guerrillas de Nicaragua estaban llenas de curas, ya acuérdense, ¿no? Es decir, yo no estoy con esto exaltando esto o lo otro, quiero decir que hubo de todo tipo de corrientes en todas partes. Es decir, hubo un Juan Pablo II
que combatió a los jesuitas, y había jesuitas que eran combatidos por Juan Pablo II en El Salvador, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, y lo mismo pasa con el peronismo, y lo mismo pasa con todos los demás movimientos, cuando son movimientos que son movimientos, y no que son una fracción, un partido o una ortodoxia. Al ser un movimiento precisamente pasa eso. Entonces me parece que si no tenemos eso en cuenta, que yo creo que es un riesgo que se corre, si no tenemos eso en cuenta, caemos en dogmatismos y todo eso, y se hace muy difícil el diálogo, se hace muy difícil el encuentro, ¿no? Yo cuento una anécdota y con esto termino. Hace muchos, pero muchos años, no me acuerdo cuántos, pero debe haber sido 15, 20 años, me invitaron a hablar en un local de nuevo encuentro en Ituzaingó. Y bueno, yo hablé, dije lo que tenía que decir, que sé yo cuánto, y era un viernes a la noche. Y termina, ahí habla un muchacho, y dice, yo quiero decirles esto, yo vengo de la juventud guevarista. Nunca en mi vida me hubiera imaginado que iba a estar un viernes a la noche escuchando a un cura. Y mucho menos me iba a imaginar que iba a estar de acuerdo con el cura, ¿no? Quiero decir que si abrimos un poco y nos damos cuenta que podemos vivir en un movimiento y entonces entrar en diálogos, etcétera, creo que la cosa se hace un poco más fácil. Si no, para decirlo así provocativamente, nos ganó Macri. Sí, totalmente de acuerdo. Hola. Sí. Connie. Hola. Coincido con lo que dice Eduardo recién, que en los movimientos y aún en los partidos políticos también siempre hay posiciones, hay tensiones. Yo creo que a veces, no sé, es como perder la ilusión del mundo sin tensiones, de lo bueno y lo malo. O sea, creo que también en eso estamos haciendo un proceso interesante en esto de poder salirnos de esos pensamientos binarios. A mí me parece que eso también destruye los matices, que destruye las posiciones donde sin pensar exactamente lo mismo, podemos encontrarnos. Ahora, también marcando que sí hay como, de algún modo, es difícil esto, porque las figuras que tenemos tal vez como esquemas mentales no nos están sirviendo. Nuestro pensamiento que tiene esta cosa de la jerarquía, la verticalidad o la horizontalidad como únicas dos posibilidades, no nos sirve para pensar los procesos sociales, los procesos culturales. Entonces creo que ahí es como decir, bueno, cómo encontrarnos con nuestras diferencias y con nuestros matices, pero coincidiendo en que estamos, digamos, de este lado a la hora de pensar en la igualdad, en el hacer, en la militancia, en cómo nuestras vidas y nuestras existencias finitas están puestas al servicio de algo mayor, que es esto que decíamos, el buen vivir, o la bienaventuranza que traía Paco también, digo, también haciéndonos de esos otros modos de pensar y asimilar, ¿no? A mí me parece un ejercicio que es costoso, porque obviamente cuando nos encontramos con personas que piensan más o menos igual, no hay como más grandes diferencias. Me parece que el ejercicio y la tarea más interesante es cuando podemos encontrar puntos en común con personas que tal vez vienen con otros recorridos, y ahí está esa riqueza y esa democracia extrema que queremos construir. Me parece que esos son los desafíos. Siempre y cuando, digo, donde sí encuentro el binarismo entre quienes estamos peleando y militando y viviendo para la igualdad y quienes sostienen la desigualdad social, la concentración, porque al poder salirnos, o sea, sacando esa situación, todos los que estamos en este lugar, podemos encontrar y podemos pensar. Recién se me venía a la cabeza toda la línea de la mirada ambiental, ¿no? Y cómo pensar qué comemos, cómo nos nutrimos,
¿Por qué nos cuesta tanto? Estamos en la Cámara de Diputados tratando de sacar, por ejemplo, una ley de etiquetado frontal de alimentos, para que cada persona cuando va a comprar un alimento sepa si tiene azúcar, si tiene aditivos, si tiene qué tipo de harina, y que sepa qué cosas hacen bien y qué cosas hacen mal. ¿Y por qué nos cuesta tanto? Porque el lobby de las empresas de productos alimenticios feroz. Pero digo, entonces, yo sé que hablo a veces como que me pongo, porque justamente cuando estoy pensando y tratando de transmitir más me cuesta, pero porque estoy haciendo un ejercicio en mi cabeza que es así recontra fuerte, y me parece que es bien interesante esto que estamos haciendo hoy, y que es esto, es poder encontrarnos quienes tenemos como objetivo de vida, de militancia, cuando nuestra opción también es la opción por los pobres, la opción por el pueblo, la opción por aquellas personas que han quedado por fuera de los derechos históricamente. Entonces creo que ese es el desafío, y creo que ahí no hay blanco o negro, hay colores. Y entonces pienso que si hoy, tal vez extremando alguna cuestión que tenemos con Jesús, que lo queremos tanto, tal vez Jesús hoy hubiera estado en la plaza marchando por el 28 de junio, por el Día del Orgullo, y tal vez a su modo estuvo, ¿no? Y esta cosa de los colores y la amplitud y la democracia, y esto me parece que es por ahí, no sé, pero al mismo tiempo sin querer transmitir la idea ni de la receta, ni del dogma, sino animarnos a pensar y a discutir y a hacer porque lo que nos define, más que cómo nos caractericemos teóricamente, lo que nos define y lo que nos pone en un lugar de esta vida, es lo que hacemos, en definitiva, es eso. Esa es nuestra carta de presentación. ¿Qué hacemos y qué hicimos? ¿Y qué vamos a hacer hacia adelante? Sin duda ninguna, a mí se me cortó un montón de veces y no sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero sin duda firmo todo lo que pude escuchar de vos, Mónica, y antes de Eduardo. Siempre digo que es tan cristiano cortar una ruta que hacer un bautismo, porque en las dos maneras yo estoy diciendo, tengo la dignidad y defiendo la dignidad. Así que nada, un abrazo para todas y todos, porque a mí se me corta cada rato. Chao. Gracias a ustedes y a nosotros como militantes. La verdad que una de las compañeras puso que nos dieron herramientas para reflexionar y pensar y ser mejores militantes a la hora de bajar a los territorios, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer los que somos militantes. Y lo que hacen ustedes desde otro lugar, sea religioso, no sea religioso, sea cristiano o no, creo que lo que logramos hoy es poder tener eso, herramientas para pensar y reflexionar. Así que yo desde el chat de YouTube lo que recogí fue eso, un gran agradecimiento, no solamente por lo que dicen, sino realmente por lo que hacen, para los tres. Así que desde nuestro lugar, muchísimas gracias. Ariel. Bueno, muchísimas gracias Moni, Eduardo, Paco. Creo que hoy nos vamos realmente muy movilizados y para poder movilizar tenemos que conmovernos. Y creo que este momento es un momento para estar conmovidos y transmitir y compartir con los amigos, las familias, con todos los compañeros y compañeras esta sensación de estar conmovidos para poder movilizarnos todos. Así que queremos dejarles un abrazo fraterno muy grande y decirles que las puertas están siempre abiertas. Eduardo, te interrumpí, perdón. No, que voy a decirte fraterno y sororal, acoté, nada más. Un aplauso grande, compañero. Solamente, hablando de que puedo decir algo, la vez pasada escuché una frase que me pareció maravillosa y la tengo ahí para mandar en el WhatsApp cuando escucho cosas por el estilo, que decía: el que tiene preguntas, piensa. El que tiene respuestas, obedece. Genial. Buenísimo. Gracias. Único e histórico. Mil gracias a los tres. Emocionada.
Chao. Chao, compas, abrazo. Gracias. Abrazo Gracias, grande, María. compañeros. Gracias. Muy buen encuentro, compás. Gracias. Bueno. Buenísimo. Gracias, Benito. Gracias. Gracias. Abrazo Gracias, grande. Aria. Gracias. Muy Gracias, lindo, muy compañeros. lindo. Muy bueno. Gracias. El Marisa, Muy buen gracias, encuentro. Cristian. Gracias, compañeros. Chao. Gracias, compas. Grande, Muchas gracias por también. todo. Encuentro jugado, pero hermoso, al fin. Hermoso.